Todavía no. Cordial saludo. Todavía no. Ya. Cordial saludo, compañeros y estimada tutora. Buenas noches. A continuación vamos a realizar la presentación que corresponde a la fase 6, la fase final del trabajo de circuitos. Es un planteamiento que nos hacen acerca del diseño y creación de un circuito amplificador. Y antes que eso, hicimos un cronograma de actividades. Eso se coordinó de manera grupal con el fin de llevar un trabajo ordenado y siguiendo pues el paso a paso y el día a día para que asimismo lo llevemos de una manera pues eficaz y lo llevemos a un feliz término. Entonces, bueno, iniciamos con el planteamiento del problema. Nos dice que la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical del grupo juveniles. ¿Cómo funciona adicional? Los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes amplificadores y así conectar a sus bocinas, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Ahí nos dan una gráfica, la cual la tomamos como ejemplo para mirar qué es lo que necesita el cliente. Entonces nos dice que el requerimiento del cliente es diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Esos rangos son para pasabajas de 30 Hz, para pasabandas 1 de 300 a 3.3 kHz, pasabandas 2 de 3.3 kHz a 9 kHz, pasabandas 3 de 9 kHz a 13 kHz y pasaltas de 13 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancias de 7 ohmios. Entonces, todas estas impedancias o resistencias llevan el mismo valor que corresponde a 7 ohmios para cada uno de ellos. Entonces, inicialmente hicimos una propuesta o una proyección o un bosquejo del circuito en el cual lo que necesitamos es buscar los valores de los inductores y capacitores para asimismo dar como tal una estructura final del circuito propuesto. Entonces, a continuación, nuestro compañero Paul Cristian va a desarrollar el ejercicio 1 que corresponde a encontrar los valores de pasabajas. Compañero, puede continuar, Paul. Buenas noches, mi nombre es Paul Cristian Arciniegas. Como decía el compañero acá, pues en este caso voy a entrar a explicar el filtro pasabaja. Como decían en los requerimientos, decía que todas las impedancias de las bocinas deben de ser de 7 ohmios y la frecuencia de 300 Hz. Como muestra en el circuito, tenemos una bobina, tenemos una resistencia que es la salida, una tierra y una fuente que la alimenta. En el cálculo matemático tenemos que la frecuencia de corte es la resistencia por 2pi sobre la bobina. Para poder hallarla, como en este caso no tenemos el valor de la bobina, despejamos la frecuencia de corte, que esa sí la tenemos, que es de 300 Hz, y despejamos la bobina para poder hallar el valor de la misma. En la fórmula matemática dice que es la bobina igual a los 7 ohmios por 2pi por 300 Hz, que eso me da un valor de 3,71 por 10 a la menos 3, que sería en miliamperios. Se ve la simulación del circuito y vemos la gráfica aquí, que como lo manifestaba ahorita, un filtro pasabaja está formado por una resistencia y una bobina que están conectadas en serie, de manera que permite solamente el paso de las frecuencias por debajo de una frecuencia particular, que es la que llamamos FC allí, como está manejada, o la frecuencia de corte. Cuando pasa allí, empieza a eliminar las frecuencias que están por encima de ella. Podemos ver en la gráfica, denme un segundito aquí, podemos visualizar la gráfica aquí en el lado donde está la parte sombreadita, donde me muestra, allí vemos que pues igual tenemos unas tolerancias entre el simulador
y la parte teórica, pero si vemos la frecuencia es de 301,5 Hz y 705, que es más o menos el 70% del voltaje máximo, que en este caso lo estamos trabajando a 1 voltio, ¿no? Pues los requerimientos no especificaban como tal qué voltaje sería, entonces trabajó sobre 1 voltio, ahí pueden ver que es 7,05, más o menos 0,707, que es el voltaje RMS, el voltaje sobre el voltaje del 70% del voltaje total, que en este caso es 1 voltio. No sé si de pronto tienen algunas duditas o algo sobre el tema. Allí nos muestra acá la frecuencia de corte. Sí, es eso en sí, en términos generales, el circuito pasado. Esto es un circuito RL en serie, ¿no? Estamos hablando con bobina y resistencia, no con capacitor y resistencia. La resistencia es la salida de la bobina, que es de 7 ohmios. No sé, de pronto creo que la parte mía ahí ya como que terminó. Listo, compañero, muy bien. Ahí nuestro compañero Wilson nos va a hacer la interpretación de la solución de los siguientes puntos. Bien, entonces mi turno. Bueno, mi nombre es Wilson Morales. Bueno, con mi compañero, mi turno, me toca es el filtro pasabandas 1 de 300 Hz a 3.3 GHz. Lo primero si encontramos los valores de componentes que serían los 7 ohmios, los 300 Hz y los 3.3 GHz. Con eso podemos encontrar el ancho de banda, que sería el F2 menos F1 sería los 3.3 kHz menos 300 Hz, lo cual nos daría un 3 kHz, lo cual encontraremos la frecuencia de resonancia del circuito, que sería Fs, que es igual a la frecuencia 1, que sería los 300 Hz, sobre el BW, que sería los 3 kHz sobre 2, que sería 300 Hz más 3 kHz sobre 2, lo cual nos daría una frecuencia de 1.8 kHz. Recordemos que el ancho de banda en el circuito resonante de serie, el BW es igual a R, la resistencia, sobre 2pi L. Despejamos la L, que sería L igual a resistencia sobre 2pi más BW. Reemplazamos valores que sería LW 7 ohmios sobre 2pi por los 3 kHz, los cuales daría 371.36 a la menos 6 o 300.36 minihertz. Ahora la fórmula de frecuencia de resonancia de un circuito, la serie RC, encontramos el valor de C, que sería Fs igual a 1, 2pi raíz de LC, lo cual despejamos C, que sería C igual a 2pi por Fs sobre L. Reemplazamos los valores y nos daría C igual a 1 sobre 2pi por 1.8 kHz sobre los 317.36 milihercios, que sería 21.05 nanofaradios. El circuito de pasabanda, BW igual a Fs sobre Qs. Despejamos el factor de calidad, que sería Qs, que es igual a Fs sobre BW. Qs igual a 1.8 kHz sobre los 3 kHz, lo cual nos daría el factor de calidad 0.6. Como se pueden recordar, el factor QS puede ser mayor a 10, debe ser menor de 10. Las frecuencias laterales no son simétricas, por lo que el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto al valor teórico o real. Aquí podemos ver en el simulador la respuesta, y también podemos ver en el pasabandas. Lo cual nos daría que sería 842.73 Hz y el 70%. También nos daría 3.86 kHz y también 70% en la frecuencia 2. Y en la bobina nos daría 3000 kHz.
Vale. Ahora sí, por el paso, la pasada 2, que es de 3.3 kHz a 9 kHz. Hacemos lo mismo que hicimos arriba. Si encontramos la resistencia, que son 7 ohmios, la frecuencia 1, que son 3.3 kHz, la frecuencia 2, 9 kHz. Lo mismo hacemos que con la bobina F2 menos F1, que sean los 9 kHz menos 3.3 kHz. Nos daría 5.7 kHz. Ahora encontraremos la frecuencia de resonancia del circuito, que sería Fs igual a F1 más PW sobre 2, Fs, que es igual a 3.3 kHz más 5.7 kHz, que es la bobina, sobre 2, lo cual nos daría una frecuencia de resonancia de 6.15 kHz. También recordamos que el ancho de banda del circuito es resonante con la serie, que sería la bobina igual a resistencia sobre 2πL. Despejamos la L, que sería igual a resistencia 2π la bobina sobre los 2π por 5.7 kHz, lo cual nos daría 195.45 a la menos 6 o 100.95 nanofaradios, nanohertz. Ahora encontramos la fórmula de resonancia de un circuito en serie RLC, pero encontramos el valor de C, que sería lo mismo. La frecuencia de resonancia sería igual a 1 sobre 2π raíz de LC, lo cual despejamos la C, nos quedaría C igual a paréntesis 1 sobre 2π por Fs a la 2 sobre L. Lo cual reemplazamos los valores y nos quedaría 1 sobre 2π por 6.15 kHz a la 2 sobre 195.45 nanohertz, nos daría 3.42 a la menos 6 y C sería 3.42 nanofaradios. Ahora llamamos el factor de calidad del producto, que sería la bobina igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, lo cual, que despejamos el factor de calidad, es lo que sería factor de calidad igual a la frecuencia de resonancia sobre la bobina, lo cual sería 6.15 kHz sobre 5.7 kHz, lo cual nos daría el factor de calidad de 1.0789. Aquí podemos ver el multizoom en la simulación. Y aquí podemos ver aquí en el pasabandas como tal. Como podemos ver, tenemos una frecuencia de 3.9 kHz y un 71% aproximadamente en la frecuencia 1. En la frecuencia 2 tenemos 9.66 y una frecuencia de 70 y un porcentaje de 70% aproximado. Y en la bobina tenemos 5.6875 kHz. Bueno, seguimos ahora con el filtro de pasabandas número 3, que sería de 9 kHz a 13 kHz. Hacemos lo mismo, que sería la resistencia sería lo anteriores datos sería, sacamos el ancho de banda, que sería la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, que sería el ancho de banda de 13 kHz menos 9 kHz, lo cual nos daría un ancho de banda de 4 kHz. Luego encontramos la resonancia del circuito, que sería resonancia del circuito igual a frecuencia 1 más ancho de banda sobre 2, lo cual daría resonancia del circuito 9 kHz más 4 kHz a la 2, lo cual nos daría una resonancia del circuito de igual a 11 kHz. Encontramos lo que sería el ancho de banda, que sería igual a la resistencia y, sobre 2πL, despejamos la L, lo cual nos daría L igual a resistencia 2π
por el ancho de banda, reemplazamos valores, los buenos daría L igual a 7 ohmios sobre 2pi por 4 kilohertz. Lo cual nos daría 278.52 a la menos 6, o en su defecto L igual a 278.52 nanohertz. Ahora encontramos la frecuencia de resonancia de circuito RC, que es un valor de C, que sería la frecuencia de resonancia igual a 1 sobre 2pi raíz de LC, despejamos la C, que sería igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia sobre 2 sobre L. Encontramos los valores reemplazamos los valores que serían C igual a 1 sobre 2pi por 11 kHz a la 2 sobre 278.52 nanohercios. Lo cual nos daría S sería 0.75 a la menos 6 o 0.75 nanofaradios. Ahora encontramos el factor de calidad que pasa por la banda, sería el ancho de banda, que es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, que sería factor de calidad igual a 11 kHz sobre 4 kHz, lo cual daría un factor de calidad de 2.75. Aquí podemos ver en el multizoom, en la simulación. Y aquí podemos ver la gráfica. En la frecuencia 1 es 9.0627 kHz y un porcentaje del 70%. La frecuencia 2 sería 13.342 kHz y un porcentaje de 71%. Y un ancho de banda de 4.3152 kHz. Bueno, eso sería todo por mi parte. Listo, compañero. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicar el último filtro, que es el pasaltas, que corresponde al valor de 13 kHz. Entonces, lo primero que hacemos es mirar los valores que nos da el ejercicio. Tenemos la resistencia de 7 ohmios, la frecuencia de 13 kHz. De esa fórmula vamos a despejar la inductancia, o el valor de C, el cual nos dice que la fórmula es FC igual a 1 sobre 2pi RC. Entonces despejamos C. Esto es igual a 1 sobre 2pi por R, por la frecuencia. Reemplazamos los valores y tenemos que tenemos que C es igual a 1 sobre 2pi por 7 ohmios por 13 kHz. Esto nos da un valor de 1.74 microfaradios. Entonces, ahora vamos a mirar la simulación en Multisim. Para eso reemplazamos datos para hacer la simulación, que es 1.74 microfaradios, y en la resistencia 7 ohmios. Ponemos también el voltaje para así hacer la simulación, la cual nos arroja el siguiente valor. Entonces ahí donde está el eje, el CX1, nos dice que la frecuencia de corte es de 13.163 kHz, lo cual se aproxima bastante al valor que estamos encontrando, que a la frecuencia que estamos encontrando es de 3. Ahí podemos dar por finalizado el procedimiento matemático, por decirlo así, para encontrar los valores de las frecuencias. Y a continuación nuestro compañero Steven nos va a realizar el análisis de la tabla de los errores porcentuales comparado con el teórico versus el simulado. Bueno, buenas noches, mi nombre es Johan Esteban Saavedra. A continuación voy a exponer la tabla de los datos del error relativo porcentual que hay entre lo teórico y lo simulado. Para hacer el cálculo
cogemos el valor teórico menos el valor simulado sobre el valor teórico y esto lo multiplicamos por 100. Entonces tenemos que para la variable, para el filtro pasa-baja, en el valor teórico nos dio, tenemos 300 Hz y en el simulado 301.5 Hz. Esto nos da un error relativo de 0,35%. ¿Sí? Para los filtros pasa-baja 1 tenemos como valor teórico 300 Hz. En el simulado nos da 842,73 Hz para un error relativo de 180.91%. Para el filtro pasabajas 1 F2 tenemos un valor de teórico de 3,3 kHz. En el simulado tenemos 3,8627 kHz y esto nos da un error relativo de 17,051%. Para el factor de calidad 1 tenemos 3 kHz en el teórico y en el simulado tenemos un valor de 3,020 kHz. Esto como error relativo tenemos un valor de 0,66%. Para el filtro pasabajas 2 tenemos un valor teórico de 3,3 kHz y en el simulado 3,9682 kHz para un error relativo de 20,248%. Luego seguimos con el filtro pasabajas 2 F2, que en el valor teórico tenemos 9 kHz y en el simulado tenemos 9,6558 kHz para un error relativo de 7,286%. En el factor de calidad 2 tenemos para el valor teórico 2,7 kHz y en el simulado 5,6875 kHz para un error relativo de 0,219%. Para el filtro pasabajas tenemos 9 kHz para el teórico y 9,0267 para el simulado. Esto tenemos como error porcentual relativo 0,296. Bueno, y así se realizó para el resto, ya para no pues adelantarnos o enfocarnos más, que no quede tan largo el video. Muchas gracias. Listo, compañero.